Muy buenas tardes, doctor Bernardo Carreño. Buenas tardes, compañeros. Espero que todos se encuentren en perfecto estado de salud. Espero que se encuentren en un excelente estado de salud también sus familias, teniendo en cuenta la situación tan lamentable por la que estamos pasando a nivel mundial. La finalidad de este video es seguir extendiendo nuestro conocimiento con aquellos temas que tienen una relación directa con la cátedra de victimología. El día de hoy estaremos tratando los factores victimógenos. Mi grupo está conformado por mis colegas Fabiana Alberici, María Camila Lora y quien les habla, Carlos Mario Serna. ¿Qué son los factores victimógenos? Algunos autores se refieren a ellos como factores de riesgo. Nosotros los vamos a definir el día de hoy como factores que favorecen la victimización, es decir, aquellas condiciones, situaciones que tiene un individuo que lo hacen proclive a convertirse en víctima. Por regla general, estos factores que favorecen la victimización se distinguen en factores endógenos y factores exógenos. Sin embargo, existen algunos autores que hacen esa distinción con una terminología diferente, pero que terminan haciendo alusión a lo mismo. Un ejemplo de ello es el autor Ramírez González, que hace esta distinción de dichos factores en tres grupos. En el primer grupo encontramos las disposiciones biofisiológicas, donde Ramírez González contempla aquello que tiene que ver con el sexo, la edad, la condición física e incluso el grupo étnico del individuo. Nos habla acerca también de unas disposiciones sociales que hacen referencia a la profesión, el estatus, la condición económica, las condiciones de vida que tiene el sujeto. Y por último, hace esta distinción de los factores teniendo en cuenta unas disposiciones psicológicas que tiene que ver con esas desviaciones sexuales y de rasgos de carácter. Ahora bien, pasaremos a hacer esta distinción entre los factores endógenos y exógenos. Ahora bien, pasaremos a explicar la distinción de los factores endógenos y exógenos que favorecen la victimización. Los factores endógenos son propios del individuo, son características implícitas en la persona e inherentes a esta. Podríamos definir los factores endógenos como aquellas deficiencias físicas u orgánicas que posee un individuo. Dentro de estos factores endógenos encontramos, por ejemplo, el primero, el cual es el factor biológico. Este tiene en cuenta si se trata de un menor de edad en el caso de los bebés que no pueden defenderse y el caso de los adultos mayores, por ejemplo los ancianos, por su condición de débiles. El segundo factor es el factor edad. Este es el más reconocido por la doctrina, puesto que dependiendo de la edad sabremos a qué tipo de delitos están expuestas las personas. El tercer factor es el factor sexo, puesto que la victimización del delito depende muchas veces del sexo. Tenemos el delito de feminicidio, el cual es el homicidio a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Tenemos el cuarto, el cual es el factor psicológico o psiquiátrico. Este tiene en cuenta si la persona expuesta al delito es drogadicto, tiene problemas de alcoholismo, etc. Tenemos también el factor étnico. Vemos como muchas veces las personas que hacen parte de un grupo étnico son discriminadas por el simple hecho de pertenecer a este y sufren un tipo de delito. Asimismo tenemos el factor cognitivo, el cual tiene en cuenta los procesos mentales, es decir, una persona incapaz o una persona que tenga algún tipo de enfermedad mental, sabemos que está mucho más expuesta a un tipo de delito, también por su condición de débil. Los factores exógenos son aquellos que no hacen parte de la víctima y son mutables. Son deficiencias del orden social que hace que una persona sea más propensa a ser víctima.
En estos factores encontramos el estado civil, el nivel económico, la familia, la escolaridad, la procedencia. Un ejemplo de esto es si la víctima es extranjera. También encontramos como otro factor las profesiones. Si la persona es prostituta, quizás taxista, sea un banquero, un empleado de gasolina, entre otras profesiones que se determinan como más propensas a que sea víctima. Otro factor que se resalta es el espacio y tiempo victimal, es decir, que uno encuentra determinadas zonas más criminógenas que otros o determinado intervalo de tiempo, como por ejemplo horas específicas, estaciones del año, una condición climatológica, quizás esté lloviendo y haga que haya más soledad en las calles. Todo esto influye en que la persona puede ser víctima según ciertas condiciones ajenas a ella. Después de haber explicado de manera muy pertinente, concreta y precisa la distinción de los factores que favorecen la victimización, podemos concluir que existen personas que desde su nacimiento son proclives a convertirse en víctimas de delitos. Y esto es porque nacen con deficiencias cognitivas, auditivas, mentales, entre otras. Y es por ello que deben crearse programas de prevención de víctimas y no solo de prevención de delitos, porque eso ayudaría a disminuir el alto índice de número de delitos y nos ayudaría a conocer y comprender cómo el victimario ve a la víctima e incluso cómo la elige. En algunos delitos el victimario no ve a la víctima como una persona, sino más bien como un objeto. Entonces, si el victimario conoce a la víctima, actúa sobre ella infravalorándola. En cambio, si el victimario actúa sin conocer a la víctima, por lo general el victimario comete la acción bajo el estado de licor o el efecto de las drogas para así silenciar su propia conciencia y luego culpar a la víctima. Algo que también debemos tener muy claro y que es muy pertinente y que aprenderemos el día de hoy es que no podemos cometer el error de confundir el concepto de factores victimógenos con causas victimógenas. Cuando hablamos de factores victimógenos, estamos hablando de aquello que facilita la victimización. Y cuando hablamos de causas victimógenas, hacemos referencia a lo que produce la victimización. Coloquemos un ejemplo muy sencillo para poder comprender mejor esta diferencia. Carlos es un joven de 21 años. Tiene una vecina llamada María que tiene 86 años. María le pide prestado 5 millones de pesos a Carlos, comprometiéndose a pagarlos en un lapso de tiempo de 5 meses. Carlos le presta los 5 millones a María, pasan los 5 meses, María no le realiza el respectivo pago a Carlos, del cual se había comprometido. Pasan 10 meses, María todavía no cumple, 1 año, 2 años, 3 años, María no le ha pagado los 5 millones de pesos a Carlos. Cierto día, Carlos estaba tomando licor en la terraza de su casa, ya se encontraba en un alto grado de alicoramiento y ve a María pasar por el frente de su casa. Carlos, lleno de ira, de rabia,
quizás hasta por venganza, le ocasiona unas lesiones personales a María muy graves. Entonces es a partir de ese momento donde tenemos que establecer la diferencia. ¿Cuál es la causa como tal que lleva a Carlos a cometer esta acción contra María? Pues que ésta había incumplido con el pago de los 5 millones de pesos. Pero adicional a eso, ¿cuál es ese factor que facilita que Carlos cometa esta acción? Primero, que María es mujer, teniendo en cuenta la condición física, un hombre siempre va a tener por lo general más fortaleza que una mujer, y también teniendo en cuenta la edad, María es una señora ya de 86 años, una adulta mayor. Entonces ahí podemos ver cómo la causa es algo que es totalmente distinto del factor victimógeno. Bueno, compañeros, espero que este video haya sido de su agrado. Esperamos haber sido lo más explícitos posibles. Un saludo, Dios lo bendiga a todos y mucha fortaleza. Se cuidan.